Jesús Cerezo, el hermano que predicó el domingo pasado, dijo varias veces que él se considera un pastor de perfil bajo. Y yo pensaba, pues sí, yo ya ni de perfil, yo directamente bajo. Que además me pasa a veces que cuando estoy sentado para orar, a veces me quedo dormido. Incluso cuando oro de rodillas, en ocasiones me postro, ya sabéis, es decir, colocando la cabeza sobre el suelo y me duermo también. De hecho, en ocasiones, en algunos momentos he orado de pie, como los judíos, porque así es más difícil dormirse, y aguantas mejor si tienes que madrugar, ¿no? Algunos hermanos me dicen que les pasa algo parecido cuando hacen el devocional. Eso de hacer el devocional, ahí me suena como de, yo es que hago 20 flexiones, como un ejercicio, no artificial, pero ni obligado, pero bueno, como parte de un reglamento cristiano. Y es verdad que la Biblia dice que es de ella misma, ¿no? Que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero estos hermanos me dicen que cuando la leen entienden lo que la Biblia dice, pero no les dice nada. Que no calienta el corazón, que no es una experiencia que transforme el carácter, aunque también Jesucristo dice que de quien cree en Él, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y no siempre experimentamos que estas verdades y estas promesas sean así, porque quisiera dejaros para vuestra consideración, porque tal vez olvidamos que en todas estas declaraciones y en todas estas promesas y en todas estas verdades, en todas ellas se menciona el factor protagonista que las hace posibles, que es la persona del Espíritu Santo de Dios. De manera que la Biblia efectivamente es viva, eficaz, cortante y poderosa cuando, dice la Escritura en la Epístola a los Efesios, cuando actúa como la espada del Espíritu. No de otro modo, no transmite provecho por frotamiento, sino cuando el Espíritu de Dios la toma y la hace viva en la persona. Que efectivamente Jesús promete ríos de agua viva. Leemos en el Evangelio de Juan, pero el mismo texto dice que cuando decía esto se refería al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, que habita dentro de nosotros. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, que habita dentro de nosotros, pero añade, por su Espíritu. Todos decimos creer y conocer a Dios porque le conocemos a través de la palabra, a través de la Escritura. Creemos lo que la Biblia dice y conformamos nuestra idea de Dios en función de lo que la Biblia enseña. Pero ese no es un conocimiento transformador. No es conocer a Dios de una manera viva, porque solo podemos conocer a Dios, solo podemos experimentar una transformación de nuestro carácter, solo podemos servir a Dios de una manera poderosa por el Espíritu, usados por el Espíritu Santo, tocados, moldeados
por la persona del Espíritu Santo, que alguien decía es, Él y solo Él, la llave a todo cuanto Dios tiene para nosotros. El Espíritu, la persona del Espíritu Santo de Dios es la llave que nos da acceso a todas estas verdades y a todas estas promesas que encontramos en la Escritura. Y sin su intervención, como a veces nos sentimos, nos quedamos siempre en la periferia de la vida espiritual, en los alrededores. Así que necesitamos de la persona del Espíritu Santo de Dios para transformar, mirad, el conocimiento de las verdades en vivencias personales. Ese otro punto, que no es otra cosa, digamos, es una extensión, ¿no? Es algo más o más profundo. Pasar del conocimiento de las verdades que confesamos y declaramos o predicamos a su vivencia. Y para que eso sea así, en todos los sentidos, cada cosa tiene su lugar y hay que saber, porque si no, no hay forma de avanzar, pero sabiendo necesitamos más. Necesitamos de la aportación vital y esencial del Espíritu Santo de Dios. Decía, esta vez lo voy a citar a Jean-Pierre de Cusat, no sé si, ¿dónde está Antoine, que pronuncia mejor el francés? Pero, un religioso francés del siglo XVII, y lo expresa de una forma muy gráfica, porque dice que cuando alguien tiene sed, es necesario dejar los libros que explican el fenómeno y beber. Cuando uno tiene sed, la verdad, no le sirve que le expliquen cómo funcionan las glándulas del organismo, que está muy bien, pero lo que necesita es beber. Y nosotros, el conocimiento lo tenemos, y el que nos falta lo podemos conseguir, es cuestión de tiempo y de interés. Pero eso no es beber todavía, porque eso lo hace el Espíritu de Dios. Lo que voy a compartir esta mañana no es nada nuevo, pero es solo una invitación a ir más allá de remachar el conocimiento que ya tenemos sobre estas cosas y ya no acumular más conocimiento. Ahora ya beber, porque es lo que quita la sed. En el Evangelio de Juan, entre los capítulos 14 y 16, casi media docena de veces el Señor Jesús habla del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, como Él ya usa una palabra griega muy rara que es parakletos, que en nuestra traducción, en nuestra Reina Valera, se traduce como consolador. ¿Recordáis? Os conviene que yo me vaya porque si no me fuese el consolador no vendría a vosotros. Y en el versículo 14 también, en el capítulo 14 también, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero las personas que saben griego y son estudiosos del Nuevo Testamento nos advierten que es que esa palabra, ese parakletos, es una palabra como muy densa, que tiene un significado muy extenso y que no hay ninguna palabra en castellano que recoja todo lo que esa palabra quiere decir y quiere transmitir. Porque podría también traducirse como el fortalecedor, el ayudador, el sustentador, el consejero, el aliado. Algunos estudiosos dicen que sería como una combinación de las ideas de un maestro y un ayudador. Eso es este consolador. Porque imparte la verdad acerca de Jesús en una manera que transforma. Y porque da poder
para el desarrollo de la persona, para la liberación de las ataduras y del pecado y del peso de la vieja naturaleza y todo eso, y capacita en el ministerio y en el servicio. Brevemente, porque lo hemos recordado en no pocas ocasiones, entre los ministerios de la persona, del Espíritu Santo, de Dios, que además esos ministerios los hace Él y nadie lo puede sustituir, ni el pastor, ni nadie. Eso lo hace Él en cada uno de los creyentes. La primera, no la primera, pero quiero mencionar tres, es el conocimiento de Jesús. El Espíritu Santo nos da un conocimiento de Jesús que es más que la información que todos tenemos leyendo la Escritura. Ese es un conocimiento natural, necesario, pero eso no nos transforma. El apóstol Pablo, en ese texto definitivo de 1 de Corintios, capítulo 2, finales del 1 y todo el capítulo 2, nos recuerda que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. No hay otra manera, se han de tocar la vida. Se han de dar conocimiento, es cuestión de estudio y de dedicar tiempo. Pero si han de tocar el fondo de la vida, eso no lo da la sabiduría humana. Eso lo enseña el Espíritu de Dios, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y necesitamos la iluminación del Espíritu. Y lo hemos visto muchas veces en nuestra propia experiencia, y lo recordamos siempre, por eso es el ejemplo más evidente. La cantidad de ocasiones que hemos leído el mismo pasaje, hasta que un día ese pasaje nos troncha, ¿no? Y efectivamente, cumple ese propósito que dice la epístola a los hebreos. Y esa palabra que hemos leído no sé cuántas veces, hay un día que se convierte en una palabra viva y poderosa y eficaz y nos traspasa y llega hasta la médula de nuestro ser. Efectivamente, no es que no hayamos prestado atención antes, es que es el Espíritu de Dios que está hablando en nuestro espíritu y trayendo esa palabra, que es una verdad, que lo es y lo será siempre, pero la está trayendo a nuestro propio corazón, a nuestro propio interior, a nosotros. La palabra de Dios habla siempre, pero lo que necesitamos es que me hable a mí, que Dios mismo, mi Padre Celestial, Jesús, mi amigo, el que ha entregado su vida, me hable. Y eso lo hace a través de la Escritura por el Espíritu Santo de Dios. Claro que necesitamos la mente para entender, pero fijaos, es un autor cristiano muy ortodoxo, muy solvente, muy respetado, pero él dice que la mente solo puede captar la cáscara, pero la esencia de la palabra, eso nos la da el Espíritu. Y de la misma manera, la transformación de vida, como hijos de Dios, lo hace el Espíritu del Señor. Esto no es un ejercicio de voluntarismo. Yo pongo mi confianza en Jesús, recibo las instrucciones, me remango y me pongo a ello. Pero ya los profetas advertían, es que podrá no sé, no dice la cebra, el leopardo, no sé qué bicho, ¿no? ¿Podrá quitarse las manchas de su piel? Pues no, porque está en su condición. Y por eso les dice al pueblo de Dios, y vosotros, siendo malos, podéis hacer el bien. Está en vuestras naturalezas, está en vuestra condición, si ya nos gustaría, pero es que somos nosotros. Por eso, lo que todo el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la transformación de la vida, de la liberación de las ataduras de pecado, de todas estas miserias, todo eso siempre nos lo advierte una y otra vez. Eso es la obra del Espíritu de Dios. Lo hace el Señor, lo hace Él. Hay una parábola asombrosa en el Evangelio de Marcos, solo aparece ahí, una parábola de Jesús, que dice que el reino crece sin que sepamos cómo. Y utiliza el ejemplo de un labrador, que él siembra la semilla. Claro, hombre, riega, no sé qué, en fin, lo que ha de hacer, pero no, en el fondo no sabe cómo es que de pronto eso que está ahí sepultado comienza a aparecer y se abre caminos por la tierra y asoma y desarrolla. Eso lo hace, y dice el propio texto que esto lo hace porque de suyo lleva fruto, es que es lo propio.
Y en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Pedro, en la primera epístola de Juan, se dice que, una forma de expresarlo, pero muy gráfico, que hay una semilla, que Dios ha puesto una semilla de Él en nosotros, que no es nuestra, que no nos pertenece, que no es fruto de nuestro empeño, que no es resultado de nuestra fuerza de voluntad, que es algo que hace Dios mismo por su Espíritu. Lo hace Él. Y aún el ministerio, cualquiera que sea en el que participamos, el que sea. Esperad, dice el Señor, recordáis, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Porque hay una sabiduría, hay una capacitación, decir poder parece que suena una cosa extraña, ¿no? Pero una capacitación que viene de Dios. Y claro, lo acabamos de anunciar, pues hay algunas herramientas para la consejería y hay herramientas para organizar bien una predicación, herramientas que todavía no manejo yo. Hay herramientas para casi todo, está muy... Pero el elemento central, eso lo hace Dios, lo hace la persona del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es tan llamativo que cuando se habla acerca de estos elementos, en el Evangelio encontramos siempre referencias a elementos naturales, pero muy pequeñitos. La sal, la semilla de mostaza, cosas que en sí mismas no son capaces de, diríamos, ¿no?, de prácticamente nada. Pero es el Espíritu de Dios. Por eso, recordáis, Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu. Y algunos oyen esto y también ya, vamos, se entusiasman porque ya se piensan que ahora es cuando viene el espectáculo y ahora vienen los saltos y los otros. Pero aquí no hay excentricidades y a mí me parece que las excentricidades no ayudan nada, confunden sobre todo. Dejaos llenar, sería la expresión más ajustada al original en griego. Dejaos llenar, porque parece que esto de llenaos de espíritu es saber qué tengo que hacer, hasta dónde tengo que subir, a dónde... No, dejaos llenar, pues si lo hace Él. Dejaos llenar todos. Es un regalo del Espíritu, no es esfuerzo humano, no es el Señor, Él lo quiere hacer, ¿no? Cuánto más vuestro Padre Celestial, si vosotros siendo malos dais cosas buenas a los hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien lo pida, pero si es Dios quien lo quiere hacer. De una manera permanente. Porque Esteban, no me refiero ahora a mi hijo, que es una persona muy notable, pero me refiero ahora al discípulo de Jesús en el libro de los Hechos, ¿vale? Esteban, antes de sufrir el martirio, ¿no?, se dirigió a los líderes, a los religiosos de Jerusalén y les recordó toda la historia de la salvación. Y hay un momento que la indignación le puede y dice, vosotros es que sois duros de cerviz y tal, porque resistís al Espíritu Santo. Resistís al Espíritu Santo. Hacéis ahí como una especie de tapón. Yo digo, ¿por qué será eso? ¿Qué a cualquiera de nosotros, o comenzando por mí mismo, ¿no?, ¿qué hace que, no de una forma, no como un rechazo, ¿no? No, hombre, ¿cómo vamos a rechazar algo así? Pero, entonces, ¿por qué nos cuesta, no? Lo que cantamos hace un momento, ¿no? Pues el barro, toma mi corazón, las cosas que cantamos tan a menudo, pero hay luego como una especie de núcleo duro ahí, en el fondo de nosotros, como parece ser en nuestro planeta, ¿no?, un núcleo duro de un material que es que eso no hay quien lo traspase. Y entonces, aunque en alguna medida expresamos este deseo, sinceramente, nadie canta en contra de su voluntad, ¿no?, pero hay elementos ahí que entorpecen. Habrá muchos, yo pensaba en tres. Tomándome a mí mismo como referencia, tampoco necesito ir mucho más lejos, ¿no? Y uno de ellos, no sé si estaréis de acuerdo,
No hace falta que estéis de acuerdo todos, pero a lo mejor alguno ahí lo ve más cercano. Uno de ellos, fijaos, es la pereza. No se trata de cosas tremendas, no. Es la pereza. A muchos nos gustaría tener un cuerpo sano y atlético. Si alguien nos preguntaba, ¿tú quieres? Ah, sí, sí. Pero son pocos los que pagan el precio de ir al gimnasio o hacer un poco de dieta. No es solo el deseo, no, levantad la mano todos los que queréis, que no, por supuesto. Hay la pereza. Sobre todo cuando hay tantas cosas que reclaman nuestra atención y que requieren ningún esfuerzo. Ya lo sabéis, ¿no? La práctica totalidad del ocio de nuestro tiempo pasa por una pantalla. Ya por eso mucha gente joven que no hace deporte, o sea, porque llenan su tiempo de recreación delante de una pantalla, porque eso es muy cómodo, porque no requiere ningún esfuerzo. Si basta mover un dedo y puedes estar horas entretenido. Pero aquí no funciona así. Y no se trata, por supuesto, de hacer sacrificios ni cosas extrañas, pero dice el libro de Proverbios, que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. ¿No? Tú querrías, sí. A ti te gustaría, a mí también. Pero nada, porque es perezoso. Entonces, este venir delante de Dios, este disponer la vida delante del Espíritu del Señor, esto no requiere especiales sacrificios, requiere tiempo, requiere el empeño, ¿no? Por eso dice también los salmos, ¿no? Cercano está el Señor a los que le buscan de verdad. ¿De verdad? Pues eso. Y aquí estoy, Señor, delante de tu palabra. Aquí estoy, arrodillado en oración. Aquí estoy en silencio, porque no sé muy bien ni siquiera qué decir, pero aquí estoy activamente delante de ti. Hay que sacudirse esa pereza que, todos nos gustaría, pero todo se nos hace un mundo cuesta arriba, ¿no? Hay otra posible causa que hace que esto sea tan costoso a veces. Ahora sí, desde luego, el pecado, claro, el pecado. Hay un texto muy interesante, todos los textos de la palabra son interesantes, que es que cada vez el personal hila más fino y luego siempre te reprochan algo. Bueno, toda la palabra es interesante, hasta la concordancia que viene a veces al final. Pero quiero llamar vuestra atención sobre el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando dice el Señor Jesús, yo no vine a condenar, pero esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto no tiene que ver solo con los incrédulos, paganos, rebeldes contra Dios. No, esto tiene que ver con nosotros también. Hay un nivel en el que nos expresamos delante de Dios, lo hacemos. Yo no creo que la gente sea hipócrita, ¿no? Me parece que eso es una palabra muy gruesa. Hay muchas contradicciones en nosotros mismos y peleamos con eso, pero sí, hay un nivel en el que, Señor, tú y yo quiero seguirte y no sé qué, y todas estas cosas y las decimos de verdad, pero al tiempo hay planos de nuestra vida que sabemos que conviven con nosotros y que son pecado. Y a esto se refiere el Señor. Y por esto, a veces decimos, es que yo no siento, es que yo leo la Biblia y hago oración o vengo al culto, pero yo no siento nada, no me dice nada. Bueno, habrá muchas razones para eso. Probablemente el predicador, si soy yo, contribuya a eso también.
Pero a veces nos falta un punto de honestidad con nosotros mismos. Porque hay pecado con el que convivimos y del que no nos queremos desprender. Y hay por eso también un nivel en el que no queremos ir a la luz. Porque sabemos que nuestras obras son malas. Hasta que un día, si tiene misericordia para ello, el Señor hace que ya nos resulte insoportable. Y lo confesamos. Eso dice el salmista, ¿no? Mientras callé, ahí mis huesos se pudrían ahí, pero luego lo confesé. Así que hay también un ejercicio de honestidad, porque pudiera ser que la Iglesia no ayude, que los hermanos no ayuden, que el pastor no ayude, que las circunstancias no ayuden, que la sociedad no ayude, de acuerdo. Pero a lo mejor también hay elementos de tu vida que están en contra de lo que el Señor espera de ti, a los que sin embargo te aferras y no terminas de soltar. Y hay incluso, pensaba, habrá 1000 causas, ¿no? Pero yo pensaba en esta. Una era la pereza, la otra el pecado. Y yo pensaba en otra y quería encontrarle una que comenzara por P, porque digo, mira, así las tres vienen, la pereza, el pecado y el pavor. El miedo a la verdad sobre nosotros mismos. El miedo a ser tratados a fondo por el Espíritu Santo, porque sabemos que si lo hace, va a iluminar aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra condición, que estos no son pecaminosos, pero que deben ser sanados y deben ser tratados y deben ser corregidos. Y no estamos dispuestos. Nos da miedo y nos da una mezcla de miedo y de pereza de asumir ese proceso que, aunque es restaurador, pues puede ser duro. El bucear no en plan de introspección, no, pero bueno, dentro de nosotros, ¿no? Y yo he encontrado que eso es muy común. No estoy seguro de estar yo exento también de esta causa, ¿no? Pero, hablando en confianza, ahora que no nos escucha nadie más que, en fin, no hay miembros de la Iglesia aquí delante, pocas veces, cuando nos sentamos en el despacho, en una cafetería, cuando nos sentamos algún hermano, alguna hermana y yo, o alguna pareja, pocas veces, todos vienen con deseos de superar el malestar, la incomodidad, el problema, claro, por eso lo comparten. Pero pocas veces he visto que las personas estén dispuestas a llegar a la raíz de las cosas. Eso tengo que decirlo. Y ya son unos años de experiencia. Y también he visto lo otro. Cuando sea una persona, sea un matrimonio, tal, mira, esto no puede seguir así, pero queremos ir hasta el fondo. Mira, aquí hay cosas que nunca hemos hablado, que tenemos que tratar, lo que sea. Tampoco hay cosas tremendas, ¿no? Pero no se han querido abordar. Aspectos del carácter, actitudes, y uno dice, es que, no sé, esto debe ser muy complicado. Entonces esa mezcla de temor y de pereza también, ¿no? También he visto, no muy a menudo, pero sí lo he visto, ¿no? Cuando sea una persona, sea una pareja, han ido adelante y han dado oportunidad a que, no ninguna persona humana, ¿no? A que el Espíritu del Señor realmente actúe en sus vidas. Y una vez que está ahí todo expuesto, eso hace la palabra por el Espíritu, ¿no? Llega hasta los tuétanos y lo discierne todo. Y una vez puesto ahí, pues entonces la misericordia de Dios actúa y sana y restaura y arregla. Y el resultado es muy bonito. Pero, no sé, con demasiada frecuencia
Es como cuando, no sé, tenemos un dolor de cabeza y ya me da una aspirina y se me pasa. A ver, tampoco cualquier dolor, todo dolor de cabeza termina en un tumor cerebral. O sea, no hay que ponerse tan dramáticos, pero te conformas con eso, el síntoma, ¿no? No, amigo, es que me da la cabeza, no, me das una pastilla y yo, bueno, pues ya está, tomas la pastilla, pero ¿por qué no vamos a ver las causas de ese dolor de cabeza? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu de Dios actúe cuando, sea por pereza o por miedo o por pecado? Eso se hace presente, ya lo sabéis, nos lo advierte la Escritura. Todas estas cosas entristecen al Espíritu de Dios, apagan el Espíritu de Dios. Son las expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento y entonces, lógicamente, toda la realidad espiritual de trato con Dios, de un trato transformador, de un conocimiento de Dios transformador, todo eso se desdibuja. El Nuevo Testamento insiste una y otra vez que vivamos por el Espíritu de Dios, que andemos por el Espíritu de Dios. Y a veces uno dice, ya, es que yo no sé esto qué es, no. Yo, experiencias extrasensoriales en la tercera fase, yo he tenido pocas, una vez, pero es que tenía mucha fiebre y me dio ahí una alucinación y no, eso no cuenta. No necesitamos eso. Es más, yo sospecharía un poquito de eso. Algunos hombres, algunas mujeres de Dios, a lo largo de la historia nos han enseñado y a partir de la palabra, de su propia experiencia, un elemento básico, ya veis qué descubrimiento es abandonarnos en Dios, abandonarnos a Dios, entregarnos a Él. A veces decimos, yo me entrego al Señor, oh, madre mía, qué suerte, porque yo todavía peleo por una entrega que sea completa, ¿no? Eso, hay muchos niveles de entrega. Entonces hay una decisión inicial, hay una intención inicial que es sincera. Otra vez, pues hay que dudar de lo que la gente dice, ¿no? Pero eso tiene muchas implicaciones, que eso se va descubriendo en el tiempo y hay que pelearlo y otra vez rendirlo. Pero es lo que nos pide la palabra de Dios. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿no? Entregaos como vivos de entre los muertos. Y entregad vuestros miembros, en fin, todo lo que sois, como miembros de justicia. Es decir, el abandono en el Señor, la entrega a Él. Y eso, claro, que lo percibo en mí mismo, ¿no? Y escuchando a hermanos, a hermanas, pues también se percibe, ¿no? Sí, claro que siempre hay un deseo sincero, ¿no? De conocer más del Señor, de ser transformado, de servir con unción de Dios, pero a la vez siempre hay resistencias. Y hay cosas que no se quieren abandonar, y hay otras prioridades, y hay cosas que te enredan y que permites que te enreden, y siempre hay un algo que va al final, va por delante, y no, eso no es abandonarse en Dios. Yo creo que sí, yo creo que fue el Espíritu de Dios que le dio a Poncho esa canción, ¿no? Que comienza así, me abandono a ti, me abandono. No es creo en ti, no, yo me abandono. Lo que soy, lo que tengo, mis planes, mis propósitos, algunas canciones de hace 50 años casi decían estas cosas, ¿no? No lo que quiera ser, no a dónde quiera ir. ¿Quién soy yo, Señor? Mi camino a elegir. Mi Dios escogerá, Él sabe lo mejor. Ese sentido de abandono. Y con eso, va de la mano. Si es otra forma, es la otra cara de la realidad, un sentido de obediencia. De obediencia. Lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, sí, pero eso significa obedecer, claro. Y eso tiene que ver con Paqui, tiene que ver con todos nosotros. Pero hay algo hermoso aquí, y es las promesas del Señor. Yo termino y luego
Vemos. Hablamos de velos espirituales. Marisa, acompaña a Paquita, sí. Hablamos de velos espirituales. Y todos recordamos el primer velo, ¿no? Dice el Evangelio que cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó y eso simbolizaba nuestro acceso libre a Dios por la fe en Jesús. Pero también hace años cantábamos una canción que decía y hablaba del velo de la carne, el velo de la condición natural, el velo de nuestra, pues eso, de nuestra naturaleza. Y había también una canción, estamos ahí muy melancólicos, que decía así, ¿no? Rompe el velo de la carne en mí. Cara a cara, quiero verte. Rompe el velo de la carne en mí. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que vengan aquí. Hay un himno al Espíritu Santo, un himno de la Edad Media, que dice así al Espíritu Santo: dulce huésped del alma, lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Y esto decimos nosotros también. Pero lo decimos con una expectativa hermosa, no con un sentido de fracaso ni de condena, sino con una expectativa hermosa de lo que el Padre bueno en Jesucristo quiere hacer en nosotros por su Espíritu. Nos ponemos en pie. Es por tu Espíritu